Llevas meses sintiendo que la vida te pasa por encima. El estrés, la rutina, los emails a las 8 de la tarde y sobre todo esa sensación constante de estar apagando fuegos. Y de repente un día te da la vena y dices, me voy a ir a hacer el Camino de Santiago. Se acabó, necesito un respiro. Quieres en realidad desconectar del ruido para poder escucharte a ti mismo de una santa vez. Y resulta que abres Google buscando paz mental y te encuentras a gente hablando de etapas de 30 kilómetros, otros diciendo que no aguantan los pies con tantas ampollas y te encuentras esa voz en tu cabeza diciéndote, ¿dónde te vas a meter tú si te cansas subiendo la cuesta del garaje? Pero estate tranquilo, respira. Muchas veces tanto exceso de información paraliza. Nos ha pasado a todos. Hoy voy a quitarte ese peso de los hombros, pero no necesitas ni ser Kilian Jornet ni sufrir como un mártir para llegar a la Plaza del Obradoiro y sufrir esa transformación que quieres y que estás buscando. Y he filtrado toda la información y te traigo los 3 mejores caminos para principiantes. Son 3 rutas seguras, muy bonitas y que te aseguran tener una camita al final del día y un plato caliente. Porque en realidad vienes a encontrarte a ti mismo. Tampoco hace falta estar pasando calamidades, ¿no? En la opción número 3 encontramos el camino inglés. La opción más interesante si tienes pocos días y a lo mejor lo que te pide el cuerpo es más bien silencio. Si lo que necesitas es espacio para escuchar tus propios pensamientos y no el ruido del turismo masivo. Este es el camino que estabas buscando, el camino inglés. Esta ruta es un alivio bastante psicológico para tu primer camino porque tiene más o menos los 100 kilómetros que necesitas para conseguir la Compostela, que es este documento que te dan cuando llegas a Santiago para acreditar que te concede la indulgencia plenaria. Y desde Ferrol, el punto de inicio del camino inglés, hay 119 kilómetros, según la mayoría de las guías. Así que empezaríamos en Ferrol, recorreríamos 119 kilómetros en más o menos 5 o 6 días. Depende ya, eso sí, de tu fondo físico. Y al final, 119 kilómetros yo creo que es una cifra que tu cabeza puede manejar como algo alcanzable. Lo haces en 5 o 6 días y aún te sobra tiempo para tomarte algún ribeiro. Psicológicamente, y ahora fuera bromas, psicológicamente saber que el recorrido va a ser corto y asumible te quita mucha presión. Pero sí que quiero ser 100% transparente contigo, porque al final aquí no hemos venido a romantizar nada ni a crear falsas expectativas de lo que supone hacer el Camino de Santiago. Hablemos un poco de la realidad del terreno, de las expectativas y de lo que luego realmente te vas a encontrar allí. Si buscas fotos sobre este camino, seguramente vas a encontrar un montón de ellas en Instagram en las que parece que vas, no sé, como caminando por un bosque del Señor de los Anillos. Pero ya te voy adelantando que en ningún camino que vayas a hacer va a ser 100% así. Mismamente, al salir de Ferrol te vas a comer unos cuantos caminos por polígonos industriales y carreteras. ¿Es un trámite para llegar a estos bosques? Sí, pero quiero también que vayas mentalizado. Y el segundo baño de realidad es que estás en el norte de Galicia. Amigo, te va a llover, casi seguro. Y donde hay lluvia hay caminos de tierra, con barro, en fin. Asúmelos desde el día 1 y ya está. A esto hay que sumarle que es un camino, aunque en sí bastante llano, tiene algún que otro desnivel significativo, como por ejemplo me viene a la cabeza el de salir de Betanzos. Pero bueno, no todo iba a ser malo, ¿no? Una de las partes positivas es que, como ya te comentaba, es un camino bastante plano para lo que suele ser otros caminos como el Primitivo. Y como es una ruta mucho menos popular que otros caminos que recorren esos últimos 100 kilómetros antes de Santiago, que recuerda, son imprescindibles para que te den la Compostela, pues al ser menos transitado, tiene su parte buena, que es que no vas a encontrar toda esa masificación, pero tiene también su parte mala y es que encontrarás menos servicios. Aquí no hay un bar cada 30 metros donde poder elegir cuál es la mejor tortilla de la etapa. Y otra cosa importante a tener en cuenta es que como hay menos peregrinos, también hay menos albergues, así que en épocas en las que el camino está en plena efervescencia, por ejemplo mayo, pues quizá conseguir una cama es un poco más complicado de lo normal. Yo te diría que si vas a ir en esta época es mejor quizá que vayas con los albergues reservados. Así no tendrás que ir corriendo por la etapa y podrás disfrutarla sin tener que estar pensando dónde vas a dormir esa noche. Y bueno, hasta ahora casi todo lo que te he contado es malo, ¿verdad? Todos esos inconvenientes que te he contado son exactamente el peaje que has de pagar para conseguir el mayor lujo del siglo XXI, que no es ni más ni menos que el silencio.
Mientras otros caminos en verano parecen una romería, en este tienes espacio físico y mental. Tienes tiempo para pensar, para escuchar tu respiración y para desconectar. Y te prometo que cuando acabe el día y llegues a Betanzos y te comas una de sus tortillas, no te vas a acordar de si había asfalto o no en la etapa anterior. En definitiva, esta ruta sería ideal si valoras la soledad y la autenticidad por encima de la comodidad absoluta. Pero te obliga a ser quizá un poco más estratégico, porque, como te decía, o reservas cama con anterioridad o a lo mejor te toca alguna que otra carrera para conseguir cama, pero eso solo pasa en verano. Yo te recomendaría que pruebes otras épocas del año. Así que, bueno, tú decides qué precio estás dispuesto a pagar por tu paz mental. Vamos ahora con el puesto número 2. Si eres de los que piensan que para vivir una experiencia transformadora tampoco hace falta estar sufriendo en extremo y valoras disfrutar del proceso, la cultura, la gastronomía y todos esos aspectos en una sola ruta, tu camino es el portugués. El gran atractivo para mí de este camino es que puedes disfrutar de diferente gastronomía y diferente gente en un solo camino. Y para evitarte la parálisis por análisis en este camino, te lo voy a dar ya todo mascadito. Si tienes 14 días disponibles, vete hasta Oporto. Si solo tienes una semana, tu punto estratégico será Tui, justo al otro lado de la frontera, ya en Galicia. ¿Por qué este camino sería una recomendación estratégica para un principiante? Primero, por la orografía. Este camino es, en su inmensa mayoría, llano, así que puedes estar tranquilo porque no vas a tener que enfrentarte a grandes puertos de montaña. Y esto es muy importante porque reduce muchísimo la fricción mental de decir, no voy a ser capaz. Y además tus rodillas te lo van a agradecer un montón. Segundo gran beneficio sería tu red de seguridad. El segundo gran beneficio que yo le encuentro a este camino es que en ningún momento te vas a encontrar en un sitio como muy aislado, ¿no? Como que no hay nadie alrededor. Cruzas poblaciones muy importantes como Pontevedra y siempre hay en tu entorno supermercados, farmacias, bares, un montón de servicios a los que puedes acceder. En fin, tienes la tranquilidad absoluta de que si tu cuerpo te pide parar por lo que sea, vas a tener los medios para poder hacerlo. Pero escucha, frena un segundo. Si todo fuera tan bonito, no te recomendaría más caminos. Te cuento los contras que yo le veo a este camino. El primer problema que yo le veo es confiarte porque piensas que esto es completamente llano. Y es llano, sí, pero el terreno es duro como una piedra y hay mucho asfalto también. Y si vas a empezar en Oporto, te vas a encontrar con la famosa calzada portuguesa. Cuando la veas, que son este tipo de adoquines, y créeme que cuando vayas por allí vas a saber por qué lo digo. Así que bueno, olvídate de botas rígidas de alta montaña y de todo ese tipo de calzado. La zapatilla que yo te recomendaría es una zapatilla de trail running, con mucha amortiguación. El inconveniente número 2, que se asemeja mucho al del camino inglés, es pensar que todo va a ser idílico y que vas a ir caminando todo el rato por bosques. Hay tramos en los que literalmente vas a ir caminando por el arcén de una carretera nacional. O sea, tú con tu mochila y el tráfico al lado. Que no te dé miedo, es seguro, pero hay que ir atento. Y sobre todo ser consciente de que estos tramos existen en todos los caminos. Y otro inconveniente que yo le veo es el embudo que se crea en Tui. Al ser la segunda ruta más demandada, sobre todo si vas en época entre Semana Santa, mayo, hasta finales de verano-otoño, vamos, lo que es la temporada alta del Camino de Santiago, olvídate de la soledad. Los albergues públicos están llenos desde primera hora y la búsqueda de cama quizá pueda generarte bastante estrés. ¿Y te cuento todo esto para desanimarte? En absoluto. Te lo cuento sobre todo para que vayas con la estrategia y la mentalidad correcta. Porque si logras gestionar ese asfalto y esa afluencia de gente, este camino te entrega recompensas únicas. Así que el camino portugués es tu ruta ideal si quieres evitar desniveles fuertes, valoras tener servicios cerca en todo momento y quieres disfrutar de una gran gastronomía. Y un plan de acción sencillo sería: invierte en calzados de mucha calidad con mucha amortiguación. Y si vas a viajar en verano, asegúrate de reservar los albergues para quitar toda esa presión de dónde vas a dormir esa noche. Si lo haces así, el éxito está casi asegurado. Y vamos ahora con el puesto número 1, la opción indiscutible si es tu primera vez. Aquí tienes poco margen de error logístico y te garantizas tener esa experiencia clásica y mágica que todo el mundo habla. Y te estoy hablando ni más ni menos que del camino francés, desde Sarria. Y vamos a ser claros, esta es la ruta por excelencia. Cuando cierras los ojos y te imaginas caminando por el Camino de Santiago,
sobre puentes medievales, entrando en iglesias románicas o, yo qué sé, simplemente atravesando un bosque de castaños. La imagen es claramente el Camino francés. Pero completar esta ruta desde los Pirineos exige seguramente más de un mes de tu vida, pero quizá puede ser un poco abrumador si es tu primera vez haciendo el Camino de Santiago. Así que quizás sería una buena toma de contacto hacer este camino, pero desde Sarria, que nos deja a solo 114 kilómetros de Santiago. Y te permite validar esta experiencia mítica y de verdad te gusta, seguro que encuentras la manera de hacer el camino completo en otro momento. Así que nos dejaría 5 días de inmersión total en la experiencia. ¿Y por qué sería el estándar principal para principiantes este camino? Pues principalmente por 2 cosas. Dispone de mucha infraestructura y tiene mucha aprobación social. Y me explico. El nivel de servicios que tiene este camino es insuperable. Tienes una fuente, un bar o simplemente un banco para descansar cada 3 kilómetros. Esto elimina de un plumazo la inseguridad que te pueda llegar a causar el miedo a quedarte tirado o a no ser capaz de terminar una etapa. Y además ayuda muchísimo a no tener que cargar cosas de más en la mochila por miedo a no tener acceso a ellas cuando llegues al final de la etapa. Y el segundo factor es el factor humano. Como es un camino tan transitado, si te da miedo caminar solo o encontrarte solo en algunos momentos, aquí no vas a estar solo en ningún momento si no quieres. Pero seguir la ruta más famosa tiene también consecuencias directas, que es conveniente que conozcas antes de decidirte. El inconveniente número 1 que yo le veo, y el más evidente, es que va a estar muy masificado, sobre todo en verano. Así que hazte a la idea que si vas a ir en esa época, la imagen de camino silencioso e introspectivo a lo mejor desaparece. El inconveniente número 2, y de los que más me incomoda a mí, es la carrera por la cama. Cuando vas fuera de estas épocas de alta influencia, puedes quizá permitirte el lujo de no tener que reservar los albergues, simplemente vas sobre la marcha y en base a sensaciones decides dónde vas a dormir esa noche, si en el pueblecito con encanto o en la gran ciudad que está llena de servicios, por ejemplo. Pero cuando haces un camino en estas épocas, por ejemplo, Semana Santa, te arriesgas a que si lo haces así no encuentres cama, o con ese estrés durante toda la etapa de que vas corriendo porque te da miedo llegar y no tener dónde dormir. Y el inconveniente número 3 que yo le veo a este camino es que, debido a la gran afluencia que recibe cada año, han modificado mucho lo que era el camino en sí mismo. Y a veces ese componente introspectivo que otorgamos al camino queda pues eclipsado por un ambiente mucho más turístico. En resumen, yo elegiría este camino si lo que quieres es paz mental en cuanto a infraestructura, ir por una ruta histórica como no creo que haya muchas, y tener contacto con gente y peregrinos de todas partes del mundo, de verdad, de todas partes del mundo. Y sin duda, yo, si fuera mi primera vez, volvería a elegir este camino. Si me permites la recomendación, te voy a dar 3 pequeños trucos, porque tomar la decisión de qué camino hacer es solo el 50% del trabajo. Lleva un calzado adecuado, por favor. El Camino de Santiago no es una subida al Everest, pero tampoco es una pasarela. Regla número 2, la mochila no es el trastero de tu casa. Me explico. Llenar tu mochila de por si acaso es cargar tus miedos en la espalda. La última recomendación que te daría es que aprendas a escuchar a tu cuerpo. Si necesitas parar, paras. Si necesitas tomar un café, te lo tomas. O si un día te duele muchísimo una pierna y necesitas mandar la mochila, pues la mandas. En fin, todo esto y mucho más te lo cuento aquí, en el Manual del Peregrino, por si te interesa echarle un vistacillo antes de afrontar el camino. Cuando entres en la plaza del Obradoiro, todo ese cansancio acumulado, las ampollas, el dolor de pies, las noches con peregrinos al lado roncando muchísimo, no sé, el día que te cayó el diluvio universal, van a desaparecer de un plumazo. Porque te vas a dar cuenta que el Camino de Santiago no va de conseguir un diploma en latín que certifica que has llegado, un poco de sumar pasos en el Apple Watch. El camino actúa como una auditoría brutal de tu propia vida. Durante esos días caminando te vas a dar cuenta quizá que llevas años caminando con una mochila que pesa infinitamente más que la que llevas a la espalda, y que al reducir tus necesidades al máximo, que es caminar, comer y encontrar un sitio donde dormir a gusto,
hace que tu cerebro se resetee y te despojas un poco de esas urgencias del trabajo, de las notificaciones constantes y del ruido de la rutina. Y seguramente te ayude a tener mucha más claridad mental sobre lo que de verdad importa. En fin, tienes ya las 3 opciones, bajo mi punto de vista, más estratégicas, si es tu primer camino. Y si, en resumen sería, si necesitas silencio, vete al camino inglés. Si lo que quieres son paisajes increíbles, el camino portugués. Y si quieres una ruta histórica y conocer de verdad lo que es un peregrinaje, pues al camino francés. Y llegados a este punto, creo que tienes una decisión que tomar. Puedes cerrar este vídeo y volver a la inercia del día a día y decirte la mentira más antigua del mundo. Ya lo haré el año que viene cuando tenga tiempo. O quizá puedes entender que el momento exacto no existe y que la parálisis por análisis es la tumba de las grandes experiencias. Tienes la información, tienes la estrategia y ya conoces un poco la realidad de cada ruta. Ahora solo te falta ejecutarlo. Abre tu calendario, bloquea 6 días y compra ya ese billete de avión o de tren que necesites para llegar al punto de inicio. Es más, si queréis, en otro vídeo podemos hablar de cómo llegar a los puntos de inicio del Camino de Santiago. Sobre todo puede ser útil a lo mejor si vienes de otro país y no sabes muy bien cómo funciona la infraestructura del transporte en España. Bueno, dejármelo por abajo en comentarios si os apetece hacerlo y vemos la posibilidad. Y solo me gustaría pedirte una última cosa. Si este vídeo te ha servido de lo más mínimo o si crees que le puede ayudar a alguien, compártelo, dale a me gusta, suscríbete, porque a mí me ayuda muchísimo a seguir creando contenido de este estilo para poder ayudaros. Y además, quizá a esa persona a la que se lo compartáis sea el empujón definitivo que necesita para lanzarse. Y en realidad, pues eso es todo. Nos vemos en la próxima. Buen camino.